damas, Verónica Lalinde, que nos acompaña en el tema de comunicaciones. Tenemos a Rodrigo Gaviria Obregón, nuestro presidente de la Sociedad Antioqueña de Ornitología, a Pablo Pulgarín, un conocido de la SAO, socio hace muchísimos años, biólogo, ornitólogo, y Alejandro Bayer, que es nuestro asesor y nuestro acompañante permanente en estas charlas, quien nos pone pues al día en términos de el buen uso del lenguaje y de especialmente los nombres científicos. De manera que bienvenidos. Voy a comenzar a compartir pantalla, pero antes de eso quiero darle la palabra a Rodrigo para que nos dé un saludo y recordarles a todos que Rodrigo hoy está de cumpleaños, de manera que feliz cumpleaños, hombre Rodrigo, que ojalá lo hayas disfrutado mucho y que pues, termines el día muy bien. Y te doy entonces la palabra. Bueno, muchas gracias, Carlos, a Verónica, que nos está acompañando como nuestra directora de medios, a Pablo Pulgarín, pues nuestro miembro de la junta directiva, vocero y biólogo con más de 20 años de experiencia en este mundo de las aves. Y bueno, a todos ustedes, no sé si se habrán logrado comunicar todas las personas que invitamos. No sé si, Vero, lograste hacer la invitación que la gente se pasara a YouTube. Espero que sí, Que ya porque estoy la verdad que... publicando en Facebook y en los chats y en todo. Esperemos que se Bueno, sigan sí, conectando más. mándamelo a mí porque yo he invitado mucha gente por otros lados. Entonces me da pesar que estas cosas sucedan. Es una tristeza realmente porque se pierde mucha gente que quería ver esta charla de esta noche. Bueno, para resumir, yo no voy a intervenir hoy. La charla la va a dar Carlos con Pablo. Yo voy a estar aquí como en la tribuna, pero quería saludarlos y darle la bienvenida a esta primera charla del año de Pajareros Coquitos. En 15 días, el último jueves del mes, daremos nuestra charla regular, que el tema va a ser Conozca Colombia a través de sus aves, la ruta del norte. Vamos a hablar de la zona norte de Colombia. Yo creo que no alcanzaremos a tocar todo el norte porque es que el norte tiene varias rutas muy interesantes. Entonces vamos a hablar de algunas de las rutas de esa zona del norte. Espero que disfruten nuestra charla. Una cosa que les quería decir era que ya tenemos en la librería de la SAO, en la sede de Medellín, el libro de Paul Betancourt. Nos llegó precisamente hoy. Llegó el libro. Tiene un precio de 70.000 pesos, porque mucha gente lo estaba preguntando por ese libro, que es la vida de un pajarero, experiencias, anécdotas de su vida como pajarero. Entonces las personas que quieran comprar este libro ya se pueden comunicar con Marley. Tenemos muchos planes para este año. Desafortunadamente, pues la pandemia nos ha tenido frenados, pero quiera Dios que la vacuna funcione y que podamos realizar el Festival de Aves de Medellín a finales del año, porque tenemos unos planes maravillosos pues para todos, para que todos participen en este mundo de las aves. Bueno, no les quito más tiempo, los voy a dejar acá a ustedes con Carlos y Pablo. Espero que se inscriban a la red de la SAO, que se inscriban a la SAO, que se pongan al día con la cuotica que es solamente 50.000 pesitos, para que nosotros podamos seguir manteniendo este cuento y seguir creciendo como sociedad. Muchas gracias y les deseo una buena noche. Adelante, Carlos. Gracias, Rodrigo. Gracias a todos los que nos están pudiendo acompañar. Nuevamente, bienvenidos. Esta conversatorio, esta charla, pues nos ha sido muy solicitada y creo que va a ser de mucho beneficio para aquellos, sobre todo aquellos que se inician en el mundo de las aves, también obviamente para aquellos que tienen conocimientos más avanzados. No sé si me quieren confirmar si ya están viendo la pantalla para estar por lo menos tranquilo de que esa parte está cubierta. Se está viendo, sí señor. Perfecto. Listo, muy bien. Entonces aquí está el grupo pues que los acompañamos esta noche. Ya presentamos a Rodrigo, Pablo Pulgarín también, Verónica Lalinde y Carlos Iván. Faltaba pues Alejandro Bayer, que como les dije es pues, nuestro asesor en temas de el uso adecuado del lenguaje y los nombres científicos. Vamos a repasar aquí rápidamente la agenda. Es una agenda bastante nutrida, pero lo vamos a recorrer muy rápido porque es muy gráfica. Primero vamos a hablar de una introducción, introducción sobre la identificación de las aves, algunos temas muy generales. Luego los órdenes existentes en Colombia, ahora les explico de qué se trata este tema de los órdenes.
tipos de picos de las aves y sus funciones, también vamos a hablar de las alas y su especialidad, vamos a hablar de los patrones de vuelo, vamos a hablar también de temas como el sexo, la edad o el estado, temas de dimorfismo, el comportamiento de las aves, que a veces nos ayuda a identificarlas en campo, el tamaño, su hábitat, sus colores, la alimentación, y terminaremos con el canto o con las vocalizaciones, y luego pues daremos unas breves conclusiones. Hay muchos otros temas que hacen parte de las recomendaciones para identificar las aves en el campo, pero que las vamos a mencionar al final, precisamente porque hay tantos elementos que tocar que hemos querido priorizar en estos iniciales para luego de pronto hacer un segundo programa con esos otros que nos quedarán pendientes. Muy bien, entonces comencemos acá. Como pueden ver, y es un tema pues básicamente de introducción, esto ya lo hemos presentado en otras salidas en vivo. Las aves llevan en este mundo muchísimo más tiempo que nosotros como seres humanos. Como pueden ver aquí, 140 millones de años versus apenas 2.5 millones que llevamos nosotros los seres humanos acá. Esa es una de las razones, una de las muchísimas razones por las cuales a veces nos preguntan por qué hay tantas variedades de aves. Realmente es que llevan tantos años en el planeta que evolucionando, que primero evolucionaron a poder volar, que es una maravilla, y segundo, que haya muchas de ellas que se hayan podido adaptar y haya muchas variedades, porque en tanto tiempo pues, han podido ir mutando unas de otras y demás. Entonces, digamos que desde que apareció este pterodáctilo, pues, o inclusive los dinosaurios y aves inclusive anteriores, porque este no fue el primero, pues imagínense, ya las aves surcaban el cielo del mundo hace 140 millones de años. Veamos un poquito para la identificación de las aves, de dónde vienen las aves. Perdón, Sí, Paulo, quería anotar en la diapositiva anterior varias cosas interesantes para todo el mundo, y es que las aves realmente empezaron como organismos no voladores, el vuelo es relativamente nuevo, y muchos de la disminución del tamaño de las aves se debe a eso, a esa capacidad de volar, tener huesos neumáticos, pero lo más interesante es que las aves son dinosaurios, los dinosaurios no se han extinto y las aves son los parientes, son los descendientes de los dinosaurios que vemos en las películas. Y entonces cualquiera que vea un colibrí puede decir, ahí va un dinosaurio, un pariente de un dinosaurio en forma de colibrí, en forma de gallina o de avestruz. Y lo otro también importante es que solo queda de las aves y sus parientes, lo más cercano son los cocodrilos. Si usted se pone a comparar, no sé, una ballena o el mismo Homo sapiens que somos nosotros, o cualquier lagarto, lo más emparentado con las aves son los cocodrilos, que son un pequeño grupo de organismos emparentados con ese grupo antiguo de donde vienen todos esos organismos fascinantes. Maravilloso, Pablo. Qué buenísimo, qué bueno ese aporte, ¿no? Qué bueno ese aporte. Aquí, de hecho, tenemos una fotografía de esta chenchena o pava de onda, que para mí es como si fuera, pues ya Pablo nos dice que todas las aves son dinosaurios, pero este para mí es como si todavía estuviera en aquella época, porque ese aspecto tan maravilloso que tiene es apenas como el de épocas prehistóricas. Bueno, continuemos entonces acá, Pablo, y aquí te voy a pedir mucha ayuda en el tema de dónde vienen en realidad las aves, según pues la clasificación que se les da. De los 5 reinos que existen, pues está el de Animalia, que tiene más de 1 millón de especies en el mundo. De ahí siguen los filos, o el filium, que es el tronco, pues, o la organización que se le da a las aves, pero a los animales en realidad, no solo a las aves. Luego, aquellos que tenemos cuerda dorsal o columna vertebral, ¿cierto? Que son como 40.000 especies. Y luego de ahí, si es que aparece la clase de las aves, que pues ya la mayoría sabemos que hay cerca de entre 9.500 y 10.000 especies ahora registradas en el mundo. Esto está cambiando tremendamente porque hoy día ya la tecnología, la ciencia, el ADN, todas estas cosas están permitiendo reclasificar las aves con mucho más exactitud, y pues, pero esa es ya básicamente la clase de las aves. Luego viene el orden, que es lo que vamos a entrar a identificar ahora más adelante, que siempre que hablamos del orden de una ave termina tiene la terminación formis. En este caso, esta ave que tenemos a la derecha sería el orden Pisiformes, ahí ve que termina en formes. Luego la familia, que termina en dae. Esto es para que se vayan familiarizando en el momento de identificar aves en guías o en textos que tengan. ¿De dónde viene esto? Es que este que sería Pisidae, la familia.
y ya vendría el género y la especie, que también hemos explicado en el pasado, lo que compone el nombre científico de las aves. Es decir, lo que realmente vemos como nombre científico publicado en diferentes lugares es primero el género, que en este caso sería Colaptes para este pájaro carpintero, y la especie sería Rubiginosus, ¿cierto? Incluso hay otros más adelante que pueden hacer parte del nombre científico, que podría ser una subespecie, no lo coloqué ahí, sería pues el caso, por ejemplo, de un toche, ¿cierto? Un Ramphocelus flamigerus, que podría ser Flamigerus flamigerus o Flamigerus icteronotus, entonces tendría como un apellido adicional y sería una subespecie, pero bueno, no vamos a hablar de eso para no enredar ahora, pero es por si acaso se encuentran que por ahí hay una referencia de un nombre científico con un tercer nombre, pues sepan que eso corresponde a una subespecie. No sé si quieres aquí aportarnos algo, Pablo, sobre esta distribución. Sí, una cosa importante cuando ustedes ven esa clasificación es que el hombre siempre ha tenido un interés por clasificar la naturaleza y los organismos. Inicialmente esas clasificaciones fueron, digamos, con base en que la gente pensaba que era esto o lo otro. Ahora sabemos que la historia de la vida en general es muy compleja, es muy fascinante y esto está cambiando muy rápido. De hecho, este sistema de clasificar los animales y las plantas y agruparlos en esos grupos es viejo. Eso se lo inventó Linneo, que era un botánico sueco, y esto ha funcionado, pero estamos en el borde de un cambio que se viene porque ya no es tan sencillo organizar los organismos en este tipo de grupos que son muy artificiales. Si ustedes piensan, finalmente todo lo que hacemos nosotros para organizar los organismos se vuelve un poco del gusto del humano, del gusto de nosotros cómo ordenarlo, pero ahora sabemos que es complejo y esto va a traer una revolución también en cuanto a cómo llamamos las aves, porque finalmente uno quiere saber, bueno, pero ¿por qué decimos garza o carpintero? Y para ser corto en esto, lo que nos interesa es que las garzas, los carpinteros o los pájaros son grupos naturales, tienen un pariente común y eso es lo que valida, digamos, este tipo de clasificaciones. Hay clasificaciones que son de cosas que no están emparentadas y ahí es donde estos sistemas fallan. Entonces, adelante, Carlos. Listo, muy bien, muy bien. Pablo, excelente. De hecho, este número de 9.600 especies, que es un aproximado, también se dice que se podría eventualmente muy rápidamente duplicar o triplicar, frente por lo que nos dice Pablo, porque ya la ciencia está llegando a unos niveles de investigación y de análisis de las mismas especies que podría explosionar esto a un nivel impresionante. Y por eso es que las guías, prácticamente de aquí en adelante, las que vayamos comprando, es muy probable que se vayan desactualizando muy rápido porque esto va a una velocidad tremenda. Pero bueno, le voy a dar un dato, Carlos, y todos, algo muy, muy fascinante, y es que no sabemos cuántas especies de aves hay en el planeta, porque hay muchas especies que lucen igual, pero que por fuera lucen igual, pero son diferentes. Eso lo llaman diversidad críptica, no se les olvide ese concepto. Y ahora hay un estimado de que el número de especies en el planeta puede ir mucho más allá de las 12.000 especies. ¿Qué retos tenemos nosotros como ciudadanos y como gente? Es que al acabar con los ecosistemas, pueden extinguirse especies que ni siquiera hemos descrito. En Sudamérica y en el mundo se describen por lo menos 2 especies o 3 especies nuevas de aves por año, imagínense. Hay especies nuevas por descubrir en las selvas, así que ese número que dice Carlos está bien sobrepasado y vamos a esperar encontrar más especies de aves nuevas en Colombia y en otras partes del mundo, particularmente en selvas tropicales. Muy bien, excelente. Bueno, veamos este tema de los órdenes que les dije yo que es un tema importante y así como nos lo decía Pablo, es decir, pongámonos atrás, digamos 100 años atrás, por no ir tanto como la misma evolución, es evidente que aquellos que comenzaron a identificar las aves, inclusive no arrancó hace 100 años, hace mucho más tiempo, pero digamos que para que pongamos una época, una fecha en particular, 100 años atrás, digamos que la agrupación o el ordenamiento o la clasificación de las aves se daba mucho por la forma, que era básicamente lo que primero se podía entender o reconocer. No había pues la tecnología de hoy para poder analizar cada ave en particular y luego reclasificarla. Entonces, digamos que de ahí viene un poquito este tema de los órdenes. Hoy día, según la última guía ilustrada de avifauna colombiana de Fernando Yerbe, hay 31 órdenes de aves en Colombia. Esto también se va a cambiar porque muchas de estas están siendo revisadas y reclasificadas, por lo tanto no vamos a entrar muy en el detalle,
porque es probable que pronto nos la reclasifiquen y nos pongan una aquí, otra allá, pero vamos a entrar en ese detalle. Básicamente es como ustedes están comenzando a identificar las aves, lo principal que yo les sugiero que hagamos es que empecemos a reconocer estas formas básicas, de estas 31 formas básicas, ¿cierto? Y aquí hay, como en el caso de acá a la izquierda, ya de arriba, los buitres, en este caso por aquí están las rapaces, las aves nocturnas. Yo no pues muy rápido porque la presentación tiene muchos más temas, pero también los invito a que ustedes investiguen por ustedes mismos el tema de los órdenes existentes. Están pues en publicaciones diversas, inclusive en la guía de avifauna, en la parte inicial esto está descrito. Estos números pequeños que ven acá son el número de especies que hoy día, o según esa guía, están identificados a ese orden, por esa forma en particular de aves, ¿cierto? Entonces miren que hay uno, por ejemplo, que son los guácharos, uno nomás, entonces este orden lo conforma una sola especie, lo cual pues, es bastante extraño, pero es lo que se tiene por ahora. Y hay otras, por ejemplo, como los colibríes y los vencejos, que en este momento también se están dividiendo, que tienen 185 especies, ¿cierto? O como es el caso también aquí de los paseriformes, que tienen pues más del 50%, 55% de las aves de Colombia, pues, y del mundo en realidad es en este orden. Entonces, bueno, aquí por lo menos para que se sensibilicen con esto, entonces, como les decía, aves nocturnas, aves que tienen forma como de pavos o de gallos, etcétera, otros que parecen patos, otros que parecen aves acuáticas, de todos los estilos, inclusive por aquí vemos pingüinos. Para ustedes dicen, ay, ¿cómo así que pingüinos en Colombia? Sí, en Colombia tenemos 3 especies de pingüinos, especialmente en el sur, occidente del país, en el Pacífico. Si quieren también los pueden investigar. Y tenemos pues una variedad inmensa pues de aves. Recuerden que Colombia es el país con mayor diversidad de aves, con mayor cantidad de especies registradas, y por eso pues es una joya del país, es una de las cosas pues que nos debe hacer sentir orgullosos. Entonces, este tema de los órdenes, no vamos a entrar en cada uno en detalle porque no tendríamos tiempo, esto solo ameritaría un programa, pero bueno, para que lo sepan y para que sea el primer tema que tengan en cuenta para poder empezar a identificar las aves, tratarlas de clasificar ustedes a cuál orden pertenecen y luego evaluar en el orden qué especies hacen parte del mismo. Pasemos un poco a algo más específico, ya no vamos a hablar de tanto de los órdenes, que son muchos, sino por ejemplo del tipo de pico. Realmente uno de las partes o de los elementos que compone la anatomía de una ave es el pico, y en cierta manera pues tienen funciones diferentes y nos permiten identificar las aves también. Entonces, por ejemplo, aquí vemos los patos, que su pico pues hace una función básicamente de filtro para extraer pues, su alimento de la superficie de los lagos o del pantano, etcétera. Las rapaces que tienen pues esas tenazas, el pico es como una tenaza para desgarrar las presas que capturan. Las garzas que tienen como una especie de lanza, una punta de lanza. El cuello, como vemos aquí a la derecha, el cuello cuando lo estiran pues se vuelve como el asta, y la punta de la lanza sería el pico, y por eso pueden capturar pues, peces o de diferentes animales en los ecosistemas acuáticos con relativa facilidad. Los carpinteros que utilizan ese pico como cincel para tallar, para perforar los troncos, o incluso para detallar pequeños animales, insectos que también comen en variedad en esos troncos que están probablemente metidos en pequeñas ranuras. Ellos fácilmente pues los agarran con ese pico también puntudo que tienen, que parece más bien como un cincel. Los colibríes que tienen el pico en forma de jeringa para poder extraer el néctar de las flores, los semilleros que tienen como un triturador de grano. Recuerden que estos semilleros espigueros comen en esencia pues, granos que tienen, algunos son más duros, otros más blandos, pero este pico sirve para ello, para triturarlo y podérselo comer. Los atrapamoscas que tienen que tener esa destreza, esa habilidad de con un pico muy delicado, estilo una pinza, poder agarrar incluso en el aire, en vuelo, los insectos que van a comerse o que son su alimento. Y los tucanes que tienen un pico muy particular, extremadamente grande, que no solo cumple una función del alimento, sino también que regula su temperatura corporal. Tiene pues otras funciones, pero en esencia pues los tucanes comen frutas, son frugívoros, y pues sirve como un troceador de fruta también. No sé si aquí tengas algún aporte, pues yo sé que lo tienes, pues Paulo, pero sé que de pronto nos puedes aportar algo más aquí acerca de los picos y las funciones. Sí, me gustaría decir algo
y es que hagan de cuenta que los picos para las aves son como las manos para nosotros en muchos sentidos, porque cumplen una función tan vital en la vida y en la cotidianidad que uno más o menos puede predecir cómo vive y dónde vive un ave por el tipo de pico que tiene. Y eso es muy importante porque si ustedes alguna vez tienen la oportunidad de ir a África o a Asia, ven que hay aves muy parecidas a las aves que tenemos en América, que independiente de que no sean parientes cercanos, tienen picos muy similares. Por ejemplo, hay unas aves en África que parecen colibríes, pero no son, pero tienen su misma, cumplen, digamos, tienen una dieta muy parecida que es buscar néctar en flores, entonces tienen un pico agudo y muy fino. Y asimismo vemos, por ejemplo, en muchas partes de la Polinesia, Asia, el sudeste asiático, que hay unos calaos, parecen tucanes, viven en ambientes muy similares tropicales y tienen un pico gigante. Entonces, es bueno que sepan esto porque si se engoman demasiado y empiezan a ver aves por todos lados, se van a dar cuenta como, estoy ahora en Europa o estoy en Norteamérica, esta ave tiene un pico muy raro, pero por lo que dice Carlos, seguramente podemos predecir qué hacen y cómo viven. Hay picos excepcionales, como a los carpinteros, que no solamente tienen un pico como cincel, sino que toda su estructura en la cabeza está, digámoslo así, diseñada para pegarle a algo. Tienen digamos, un órgano complejo que involucra eso. Y las garzas, por ejemplo, cuando empiecen a ver y se engomen, van a ver que en las lagunas, bordes de los ríos, hay aves tipo zancuda que parecen una garza. Pero ¿qué les puede ayudar a identificar una garza? Que tiene la visión binocular, es como nosotros, tiene los ojos de frente para poder ver a los peces. La mayoría de las aves ven por un ojo o por otro, tienen visión monocular. Por eso cuando usted lo ve un lorito, un pajarito, lo mira así de lado, porque no puede verlo como nosotros. Pocos organismos tienen visión binocular, que es ver el frente, y las garzas, los búhos y otros tienen ese tipo de visión. El pico realmente es como una extensión de la piel, si uno quiere llamarlo. Y es un órgano muy fascinante porque está conectado también con otros aspectos sensoriales. Hay picos muy especializados, al punto de que no solamente sirven para comer, sino para otras funciones, como dijo, termorregular o excavar. Y pensemos en el pico como una herramienta fascinante que nos ayuda a entender mucho sobre la vida de las aves, y especialmente en las aves tropicales sí que tenemos variedades de picos. Adelante, Carlos. Muy bien, vamos a entrar, porque no podemos hablar de los picos de todos, entonces vamos a entrar en específico de los colibríes. Esto también lo explicamos en una salida, Rodrigo y yo, anterior, que hicimos el programa especial, los 7 programas de colibríes de Colombia. Miren, en este caso, por ejemplo, hemos tipificado 10 tipos de picos en colibríes, ¿cierto? Desde picos que van desde medio centímetro, o sea, 5 milímetros, hasta 10 o 11 centímetros, o sea, 100 o 110 milímetros, como es en este caso de este pico sable o pico espada. Entonces, este que vemos a la derecha, voy a ir muy rápido ya, porque para no quedarnos en estas iniciales, porque hay muchas diapositivas que mostrar y poco tiempo disponible. Entonces, este tiene un pico muy normal, esta Massilia andina, que es muy bella, tiene un pico de un tamaño, digamos que normal, como de 20 a 30 milímetros y recto, como este que vemos acá. Esta otro que vemos acá, que es una foto de Rodrigo muy hermosa, él tiene una serie de fotos de esta especie muy bella. Entonces tiene un pico que se llama el pico espina o pico de tuna, muy pequeñito. Entonces sería como este que tenemos aquí arriba a la izquierda, de solo medio centímetro o apenas 1 centímetro, ¿verdad? Y tenemos este otro, que es otra fotografía maravillosa de Rodrigo, de este colibrí pico espada o pico sable, que miren el tamaño de ese pico, es impresionante. O sea, puede llegar a tener, como les dije ahora, de más de 10 centímetros. Entonces, miren la variedad que hay. Inclusive este otro que no tengo fotografía ahora, pues eso está todo en el programa que hicimos de colibríes, pero pues para poder explicar en general y rápidamente, este pico de hoz o curvo es también típico de lo que llamamos los colibríes fetornis, del género fetornis, que esos tienen la capacidad de abordar, por tener el pico curvo, ciertas especies de flores que solamente con ese pico de esa manera las podrían abordar. Son pues muy curvas en su estructura. Entonces, como pueden ver, aquí no está resumido todo lo de los picos, pero es un avance de qué tan específico puede llegar a ser un pico en una especie en general o en un tipo de ave, como es en el caso de los colibríes. Carlos, Sí. Devuélvete un segundo rápidamente para todos Dale. los que estén viendo la charla. Hay un misterio grande
por resolver, alguien puede resolverlo, alguien que esté por ahí, que tenga el tiempo y entienda cómo funciona. Con este pico de espada, es un colibrí que vive en tierras altas. Es un colibrí que a la mayoría, como la mayoría de los otros, pone 1 o 2 huevitos máximo, se sienta a calentar cuando no es el pichoncito. El misterio es cómo hace ese colibrí para alimentar los pichones, porque tiene el mismo mecanismo de regurgitar, digamos, la comida. Nadie sabe, nadie ha visto alimentar a los pichoncitos del colibrí pico espada. ¿Será que se posa en una rama? ¿Será que el nido está construido de una forma muy especial? Pero es un misterio porque tal vez él los alimenta en vuelo, que sería algo increíble de ver y descubrir. Entonces ahí para que los gomosos también se animen a buscar el Ahí les colibrí queda de del nido. tarea, qué buena tarea. Excelente. Aquí la tarea para Alejo es encifera o encífera. ¿Y cuál es la teoría detrás de esa pronunciación, Alejo? Este se llama... Sí, dale, adelante. Encifera es palabra grave, según lo que yo he podido investigar. La penúltima sílaba termina en la E, que es una vocal abierta, y eso hace que esa sílaba, la penúltima, sea una sílaba larga. Por eso lleva el acento. Encifera. O sea, sería encifera, encifera, el nombre científico de esta especie. Sí, señor. Excelente, Alejo, muy bien. Eso es importante que lo vayamos empezando a entender y por eso pues Alejo siempre nos acompaña porque no, pues es decir, acuérdense que en nombres en español o castellano pues hay muchísimos y en cada zona los llamamos diferentes las aves, les llamamos diferente, pero realmente hay un nombre único que es el nombre científico, que es el que unifica el ave a nivel global y por eso es importante aprender no solo el nombre sino a pronunciarlo para que en el momento en que estemos con colegas o con otras personas de otras partes del mundo, pues sea este nombre el que nos ayude a unificar y saber que estamos hablando de la misma especie. Muy bien. Pasemos a este tema que es muy interesante. También miren este par de fotografías. Son un par de aves muy bellas que sé que la mayoría hemos visto. Son relativamente comunes. Lo que pasa es que aquí hay una diferencia importante. Se confunden fácilmente para los principiantes. Por eso cuando veamos un ave en forma de tángara o de piranga, como es los que tenemos acá, miren que son prácticamente, el color es muy similar, el ojo es muy parecido, el tamaño es muy parecido, inclusive las hembras que ahora vamos a ver también tienen un color diferente y son parecidas entre ellas, pero miren la forma del pico, o sea, este es un pico que está más estilizado, más claro, completamente recto en su estructura. Este no, este tiene esta pequeña, digamos que este diente, o esa protuberancia en el pico, que con esa es que uno realmente rápidamente identifica cuál de las dos especies es, sobre todo si está en campo y rápido y la ve volando y se posa y solo se posa un ratico, si uno tiene la oportunidad de ver el pico, pues inmediatamente va a ver cuál de las dos especies es. Claro, igual el color puede variar algo, esta es un poco más oscura que la de la izquierda, en este caso la piranga abejera es pues un poco más vivo que esta piranga bermeja. Pero bueno, ya uno va tomando experiencia, pero miren que este es un excelente ejemplo para entender cómo identificar las aves por detalles como este en el pico, porque de lo contrario sería un poco más difícil, ¿sí? Veamos aquí este otro ejercicio también, y aquí les diría yo, salimos a campo y entre el bosque encontramos estos 3 cuerpos de animales, miren las texturas que tienen y el plumaje, y uno podría decir, bueno, ¿cuál de los 3 es cuál? Porque uno conoce los comunes, otros pueden no ser tan comunes, pero digamos que aquí comparados pueden verse muy diferentes, pero en realidad no lo son. Perdón, pueden ser muy parecidos, pero en realidad no lo son y son especies diferentes, ¿ya? Después yo pongo qué especie soy y aquí la voy a destapar para que veamos detalles que hacen que uno realmente sí reconozca cuál de las especies estamos considerando. Entonces, esta del centro, digamos que es de las más comunes, es tal vez una de las aves con mayor capacidad de adaptación que hay en Colombia, que es el gavilán caminero, Rupornis magnirostris. Este pues lo vemos prácticamente en todo Colombia, en todos los potreros, en áreas abiertas y demás, es muy común y se ha sabido adaptar muy bien. Se reconoce por ese ojo amarillo y el pico pues claramente con esta coloración naranja, amarillo quemado y la punta del pico oscura. Pero miren este de aquí, este es migratorio, este es el gavilán aliancho, que es migratorio, que pues llega durante la época de octubre y ahora se debe ir más o menos en abril, mayo,
y a veces uno lo ve de rapidez y no le toma la foto porque como es tan común, cuando uno dice, ay, no, pero es que no era, mire que este tiene el ojo rojizo, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, son muy parecidos, podría, aquí pues uno dice, no, pues ya no sé la diferencia, pero es que en campo no es tan fácil. Uno ve este solamente parcial y puede creer que es un gavilán caminero, cuando es realmente un gavilán migratorio, ¿cierto? Entonces miren la diferencia, aquí sería por el color del ojo, y este otro de la derecha, mire que también tiene el ojo rojizo, podría uno pensar que también es un Buteoplatipterus, pero no, es un gavilán lagartero, que mire el detalle que tiene. Si ven el pico, lo van a ver que está dentado también, como las pirangas que veíamos anteriormente. Miren que aquí tiene doble protuberancia, por eso se llama bidentado, y este pues se llama también gavilán lagartero o gavilán bidentado, y pues ese es el detalle. Entonces miren que esto es supremamente importante para los que estamos observando aves, porque detalles como ese puede hacer que uno identifique específicamente el ave o la especie y no crea pues que es una ave muy común y por eso pues no la registre como tal. Entonces hay que tener mucho juicio, mucho cuidado, y esto es lo que hace fascinante la observación de aves, es que uno debe quedarse mirando las aves en detalle para poder, obviamente no mirando, observando, que es la palabra correcta, para poder identificar bien qué especie es la que tenemos enfrente. Aquí te voy a pedir un poco de ayuda, Paulo, para que nos expliques estas formas de las alas de las aves y que seas tú quien nos dé pues ahí el detalle. Aquí tengo unas fotografías a la derecha que nos acompaña ello y nos pueden ilustrar un poco mejor, pero digamos que hay muchos más tamaños y demás, pero estas son como las 4 más genéricas. Pablo, ¿nos puedes ayudar ahí desde las elípticas hasta aquí, hasta las alas del planeta? Listo. Otra cosa que uno puede, digamos, concluir rápidamente cuando ve un ave, cuando ve su forma de las alas, es en qué ambiente vive. Entonces tenemos que, por ejemplo, las aves de alas muy redondeadas, eso quiere decir que las plumas, digamos, de la mano y del antebrazo son iguales. Como ven arriba, elípticas, son aves que viven en los bosques, que necesitan, digamos, parar rápido, pegarse de una percha, voltear, maniobrar relativamente rápido. No necesitan estar en el aire mucho tiempo, son aves de vuelo rápido, digamos, poderoso. Mientras que si uno ve el diseño de otras aves que tienen otros hábitos, como aves que están más expuestas, que están afuera, como puede ser un gallinazo, como puede ser un águila, sus alas están más asociadas a maximizar o beneficiar corrientes de temperatura o ascendentes, capacidad de no gastar mucha energía física, digamos en términos como de calorías, simplemente están así y pueden, digamos, sostenerse con poco esfuerzo. Y tenemos las alas más especializadas en el vuelo, que son aquellas donde las plumas que hay en las manos, se llaman primarias, son muy largas en comparación a las del antebrazo. ¿Cuáles son este tipo de aves? Las que no necesitan hacer mucho esfuerzo, ni siquiera gastan cero energía para volar, a un punto en que muchas de ellas pueden dormir en el aire. Hay algunos vencejos, que son estos parientes cercanos de los colibríes, que parecen golondrinas, pero no son. Las alas son muy puntiagudas, y eso quiere decir que todo su diseño aerodinámico facilita el sostenimiento del ave sin mayor esfuerzo y sin aleteo. Tenemos los casos más extremos, que son las aves pelágicas o las aves que moran en los océanos. Piensen ustedes en un albatros o piensen ustedes en un petrel. Muchas de ellas incluso usan sistemas de olas para estar ahí, para volar. Casi nunca se posan. Es decir, son alas que están diseñadas para que el viento llegue y el ave se mantenga sin aletear y sin mucho esfuerzo. Tenemos casos extremos en los dos. Sería muy difícil para un pajarito pequeño de un bosque, haga de cuenta una atrapamoscas, pasar una barrera, una distancia muy larga dentro de un bosque, digamos una carretera. Muchos pájaros que viven dentro del bosque no pueden hacer eso, entonces tendría problema de volar, mientras otras aves tienen problemas aterrizando. Usted ve un albatros, para aterrizar es como si cogiera un jumbo, un avión gigante, y lo pusiera, necesita frenar, y uno a veces los ve pegándose así en la cabeza y, digamos, como decimos aquí vulgarmente, costaleándose por esa dificultad que tienen, pues porque están casi siempre en vuelo. Entonces, esto nos ayuda a entender un poco qué hace el ave, dónde está,
y cuánta energía gasta. Hay grupos muy parecidos que no están emparentados, que nos pueden confundir. Es el caso de los halcones y de las águilas, que si usted ve un gavilán, digamos un Falco Sparverius, un cernícalo, con un Buteo magni rostris, parecen que fueran parientes cercanos, pero no lo son, tienen alas muy parecidas. Entonces ahí, como dice Carlos, tenemos que ser más juiciosos anotando, mirando el tamaño de la cola, mirando qué patrones tienen en las alas. Las alas nos revelan muchas cosas también para identificar, especialmente estos grupos que son tan difíciles. Cuando tenemos los binoculares y miramos al cielo, ¿qué será? ¿Un gallinazo, un halcón o un águila? Ahí es donde tenemos los primeros retos, porque estamos a contraluz y nos encontramos con varias cosas. Si vemos alas puntiagudas, ya sabemos que no es una rapaz, usualmente, pues si son muy puntiagudas. Pero tenemos el reto de identificación con gavilanes y con halcones, para que anoten. Adelante, Carlos. Muy bien, Pablo, excelente. Pasemos entonces aquí a ver muy rápidamente algunos estilos de vuelo, porque créanlo o no, uno a veces escucha el aleteo de las aves y el solo escucharla le da a uno cierta información de qué tipo de ave puede ser, ¿cierto? Y entonces eso es parte de la identificación de un ave. En este caso tenemos este del vuelo estable con aleteo constante. Quiere decir que esto, que podría ser perfectamente una paloma o una pequeña tórtola, ella va a estar aleteando todo el tiempo, ¿cierto? Y va a estar dirigiéndose en línea recta, ¿verdad? Algunos cuervos, córvidos, pues también lo pueden hacer y demás. Tenemos este segundo, que puede ser más típico de algunos algunos gorriones o similares, o tángaras, ¿sí? En donde ellas lo que hacen es que hacen un pequeño aleteo, ¿cierto? Intermitente, y luego descansan un poquito, pegan las alas al cuerpo y luego vuelven a hacer un aleteo, vuelven a descansar, y entonces se genera como un vuelo de alguna manera en forma de ondulado. Y tenemos este otro que es como la mezcla de los dos anteriores, en este caso ilustra un carpintero, en donde hacen como un aleteo repetido por un tiempo moderado y luego descansan, y luego otro aleteo. Entonces, no se vayan a burlar de mí, pero esta es la forma más típica que yo puedo de ilustrarles cómo sería escuchar a cada una de estas aves. Entonces, por ejemplo, esta de adelante, esta de arriba, perdón, que son esta que podemos, vuelo constante, ustedes escucharían un, ¿cierto? Un ta, 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 y lo escuchan. Ustedes ven pasar, sienten pasar al ave sin verla y saben que es un ave que tiene este tipo de aleteo. Esta segunda sonaría como algo como ta, 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 ¿cierto? Y esta otra sería como ta, 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 ta. No sé si me están entendiendo. O sea, uno vería como, escucharía y casi que podría entender más o menos qué tipo puede ser. Oh, claro, pues que ya tendría que ser uno muy experto pues para por el vuelo de identificar la especie. Pero por lo menos sí que entendamos que las aves utilizan diferentes formas y patrones de vuelo que en un momento dado nos pueden dar una idea si el ave que voló desde la rama que vimos, que no lo identificamos muy bien, puede llegar a ser, pues en este caso, una especie en particular, y eso ya la habilidad del pajarero uno lo va obteniendo. Este, por ejemplo, que lo hablaba Paulo ahora, que es maravilloso, a mí pues el pelícano es de las aves que más me maravilla por su capacidad de aprovechar la brisa del mar y demás, y la forma como se desempeña pescando en el mar. Este, por ejemplo, tiene que él se levanta vuelo de la superficie del mar con un aleteo vigoroso, y luego tiene la capacidad de que solo con ese inicio ya se puede ir por un tramo largo, simplemente planeando, inclusive muy cerca a la superficie del mar. Veamos un poquito esto, como en fotos se ve. Miren que está en la foto. Esto es algo muy chévere para los que les gusta la fotografía o simplemente observarlas. Cuando uno está en la playa, siéntense en la playa a ver pasar los pelícanos, que son bastante comunes, y es encantador ver cómo realmente se desempeñan y que la precisión que tienen. Entonces miren que aquí él acaba de atrapar un pez, se lo comió, se lo tragó y luego levantó vuelo, aleteó 4 o 5 veces y luego ya se pudo ir por largo rato en una rasante por la superficie del agua, hasta luego tomar altura para poder identificar una nueva presa. Es de verdad una de esas aves que me parece genial. Aquí vemos también, por ejemplo, la forma como despega del agua, ¿cierto? Entonces, vean aquí la secuencia, lo voy a hacer muy rápido, pero con 4 aleteos fuertes y con 4 esfuerzos con sus patas,
logra levantar vuelo un ave tan pesada, tan, digámoslo, rechoncha, es una maravilla. Es decir, cómo ellas pueden en esos cuatro momentos realmente hacer ese esfuerzo y levantar vuelo, lo cual es maravilloso, es una capacidad tremenda. Imaginen la fuerza que tiene que hacer ese animal para poderse desempeñar, y esta es como la curva que tendría que ser. O sea, él arranca, sube, vuelve, al subir las alas baja, al volver a subir las vuelve y baja, al aletear sube, pues al hacer el esfuerzo con las patas sube. Entonces esto es maravilloso porque realmente es una capacidad de adaptación a ese ecosistema acuático donde vive, o marino donde vive, que es una maravilla. Para luego realmente planear de una forma hermosa, este pues es un juvenil o un inmaduro, pues se ve porque está toda muy café, el adulto estaría más blanco y con los ojos más amarillentos, el contexto del ojo más amarilloso, pero pues ahí ven la tranquilidad con que esa ave puede pues volar. Estas formaciones también son maravillosas de ver, especialmente en las migratorias o en las aves de ecosistemas marinos cercanas a las playas, y es en el caso de los pelícanos. Mire que aquí ellos van aleteando, es decir, ahí van haciendo un esfuerzo en contra de la brisa, pero no pierden esa alineación que tienen, es decir, ellos siguen alineados, ahorrando energía. Y estas otras formaciones de grupos más grandes pueden llegar a una contada hasta 40, 50 individuos, es una maravilla, pero que el primero es el que va cortando el viento y se hace como una especie de estela en B, y ellos van aprovechando el ejercicio como lo hacen los ciclistas. No sé si ustedes han visto los ciclistas o la ciencia del ciclismo y de los autos han tomado mucho estos aprendizajes de las aves para poder hacer más eficientes sus ejercicios y ahorrar también energía en las carreras. Y es esto, es esas formaciones que les permiten a ellos. No siempre este líder se queda ahí, él también hace un movimiento hacia un lado para que otro venga y lo reemplace por un tiempo moderado, aunque algunos son ya los líderes, pero otros no, pero entre esos se van también trocando para también irse relevando y ahorrar energía. ¿Vale? Que es un tema muy bello. Aquí vemos pues un ejercicio más cercano de cómo se hacen esas formaciones y cómo la naturaleza es tan espectacular que permite que estos animales se adapten de esta manera y puedan pues sortear esos vientos fuertes o brisa que hay en el mar y prácticamente volar sin ninguna alteración. Este otro modo de vuelo es el vuelo errático o de aleteo inconstante. Es muy típico de esta especie, que es el famoso el caraván, que es tremendamente bulloso o bullanguero. Esta especie trata de burlar a sus depredadores, o incluso suele hacer estos vuelos erráticos, y a veces uno está con una cámara tratando de fotografiarlo en vuelo y eso arranca para cualquier lado y el vuelo es supremamente loco, pero esa es la forma en que ellos también burlan y no evidencian cuál es la dirección hacia la que van, para que no los identifiquen. Además, porque esta especie suele anidar o poner sus huevos en la superficie, no hacen ningún nido, simplemente pone el huevo en una arena, porque la arena, una playa, lo que sea, porque tiene el color, el huevo como si fuera una roca y se mimetiza perfectamente. Entonces, ni siquiera toma el trabajo de recoger paja o hacer su nido con material del bosque y demás, como hacen otras aves, sino que este es muy simple, simplemente pone su huevo ahí y lo cuida. Eso sí, cuando lo cuida es a muerte, es decir, tiene un par de espolones que ahora vamos a ver en la parte del pecho que realmente lo ataca a uno. De hecho, no sé si algunos lo han escuchado, este animal es agresivo en campo porque a veces uno se acerca mucho donde está su nido y lo atacan en vuelo a uno. Son súper agresivos. Pero ese es el que llamamos pues el vuelo errático. Hay otros vuelos que es interesante identificar, que es por ejemplo este vuelo de remontada en corrientes térmicas, muy utilizado por buitres en general o por aves de rapiña algunas, como águilas y demás, que utilizan estas fuentes de aire caliente ascendentes y sin aletear prácticamente se remontan a alturas impresionantes. En el caso pues, de los buitres y demás es para ubicar su alimento, tienen un olfato tremendo, fascinante, el cual les permite pues a grande altura identificar dónde están pues, los animales que se han muerto y cumple una función espectacular que es la de limpiar todo el entorno de los animales que mueren, ¿ya? De manera que hay mucha gente que los desprecia, que les parece feo, a mí me parecen fascinantes porque de hecho cumplen una función en el mundo muy útil, pero también estas corrientes ascendentes son empleadas por aves migratorias en donde tratando de ahorrar un poco de energía en esos viajes tan largos,
ellas se remontan utilizando las corrientes ascendentes y luego se dejan caer lentamente sin altear para avanzar ya en línea recta y ir cubriendo pues el terreno o el territorio que deben para llegar a su destino, en el caso de las migraciones. Bueno, no sé hasta ahí, Pablo, para que mostremos otros, pero es que como voy rápido, entonces quiero darte oportunidad para que tú también nos aportes algo de lo que hemos visto hasta acá. Estás en mute, Pablo. Quítale el mute. Gracias. Hay algo muy interesante que hablaste con respecto a la migración. Recuerden que millones de aves, millones de individuos migran cada año desde la parte no solamente norte de los hemisferios norte y sur del planeta a las zonas más tropicales, sino que hacen viajes también entre continentes, distancias de miles de kilómetros, y las alas de las aves migratorias están bastante ajustadas a eso. Un ejemplo muy claro es la tijereta. La vemos a veces acá, es un tiránido que tiene una cola extendida, larga y unas alas. Y esta especie tiene algo muy fascinante, que tiene migración de larga distancia y una cosa que se llama migración parcial, que hace vuelos más cortos y llega a algunos puntos y ahí se queda mientras pasa el invierno en las zonas templadas. Parece ser que esta tijereta tiene su forma de las alas y su diseño es diferente en la del vuelo largo y en la del vuelo cortico. Entonces esperamos también que no solamente visualmente podamos identificar qué ave hace qué, pero se necesita más ciencia y más detalle para uno entender qué pasa con estos pájaros pequeñitos que vuelan miles de kilómetros, 4.000, 2.000, 3.000 kilómetros, a veces de un solo vuelo, y hay aves que vuelan hasta, el récord está casi en 11.500 kilómetros, derecho, sin parar. Es un nivel de atletismo increíble y de capacidad física y resistencia. Y mucho de eso, como dice Carlos, está muy asociado no solamente a que tienen unos pectorales grandes y músculos y mucha resistencia, sino a las alas que tienen, al diseño de las alas y a las colas, que cumplen una función diferente, pero que también ayudan eventualmente en el vuelo para algunas cosas. Entonces ahí vemos que además del pico y las alas para identificar, pues cumplen una función vital en la vida de las aves desde que son pequeñitas hasta que mueren. Y particularmente en estas que tienen vidas tan difíciles de que cada año le toca, es como usted ir corriendo cada año entre Medellín y, no sé, una ciudad a más patagónica abajo, 7.000 kilómetros lejos de donde usted nació. Muy bien, Pablo, excelente. Continuemos entonces con otros patrones de vuelo interesantes. Este, por ejemplo, es el de los atrapamoscas. Pues todos estos tienen sus excepciones para que no lo vayan a tomar tan literal, pero digamos que la mayoría de los atrapamoscas tienen un patrón similar. Para los amantes de la fotografía o los que se estén iniciando en la fotografía, es muy interesante porque estas aves generalmente cubren una zona, digámoslo, estable, ¿cierto? Son bastante territoriales, son muy territoriales. Entonces, ellos lo que hacen es que pueden atrapar sus presas en el piso o en la grama o en el aire, ¿cierto? Y tienen esa habilidad. Pero generalmente les encanta escogerse 3, 4, 5 perchas o ramas donde se paran. Y entonces uno sabe que van a volver, porque ellos normalmente se lanzan desde esa rama, atrapan su mosca o su insecto y vuelven a la misma rama. Por ejemplo, esta fotografía de la derecha es un ave volviendo, un sirirí común volviendo con una pequeña mosca, pues creo que es una pequeña libela, no alcanzo a ver qué es. Aquí está esta otra, por ejemplo, ella, mire que es la misma percha, o sea, yo sé que ahí le encanta llegar, entonces me le paro con la cámara una vez, fue esta, otro día en otra ocasión fue esta, y él va, tomó su escarabajo, en este caso pues parecería más como lo que llamamos un cucarrón marceño, pues estos escarabajos, y mire, llegó pues con su premio, pero a posarse otra vez sobre la rama para comérselo y volverse a lanzar. Entonces, para los fotógrafos es interesantísimo entender que este es un comportamiento muy típico de este tipo de aves y que para efecto de lograr fotografías interesantes es una muy buena opción. También tenemos el tema de algunas aves rapaces o incluso algunas aves que suelen lanzarse desde una rama, una percha a media altura o alturas altas, pues, o a una altura elevada, y lanzarse en dos formas, bien sea de una sola vez, en un solo tiempo,
o haciendo una pausa para luego y enfocar muy bien, identificar muy bien la posición de su presa y de ahí volver a ir ya preciso sobre la presa, volver a acecharla de forma precisa. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, este gavilancito perlado que me parece fascinante, de las aves más bellas que yo conozco. Es muy simple en el color, pero es que es tan pequeñito, mide apenas así, casi como una cuarta. Es la ave rapaz más pequeñita que hay, unos 24 centímetros nomás, pero a ella le encantan las lagartijas, entonces se hacen las ramas a unos 4, 5, 6 metros, un poco más alto, y de ahí se desploma en un solo tiempo y agarra a su lagartija pues su presa y vuelve y se la lleva para la rama y allí es supremamente eficiente haciendo eso. Y hay otras, como es el caso de esta que ilustro, que es este gavilán maromero, este Elanus leucurus. Miren que el cuerpo está perfectamente quieto y enfocado, las alas no, pero es porque hace como la labor de un colibrí. Se suspende y uno lo ve suspendido aleteando en un lugar fijo y desde ahí está identificando la posición precisa de su presa para luego de ahí hacer un segundo envión y acechar la presa y atraparla. Entonces, hay, digamos que diferentes formas, pero es muy chévere poder ver cómo cada ave realmente hace, pues, o hace sus movimientos antes de atrapar una presa. En general, las aves están casi todo el tiempo en función de su alimento. Claro, otro tiempo está dedicado al nido, a la crianza de sus polluelos. Obviamente, pues ahí sí que se tiene que intensificar mucho más la labor de alimentarse, pues el alimento. Entonces es muy chévere, pues muy bueno uno poderlos seguir y ver la forma en que cada uno atrapa sus presas y se alimenta o toma sus frutas o el néctar o lo que sea el alimento que ahora lo vamos a ver de cada especie. Miren, por ejemplo, en este caso el tema de los colibríes también, cuya destreza pues para volar es maravillosa. Ustedes saben que los colibríes tienen esa capacidad de ir hacia adelante, hacia atrás, hacia arriba, hacia abajo, diagonal, diagonal hacia arriba, diagonal hacia abajo. Entonces es una capacidad tremenda de dominio sobre las aves y sobre todo también de la cola, que funciona como timón, y entonces pueden perfectamente estacionarse y ubicar un orificio como este que estamos viendo aquí de una flor y poder introducir ahí el pico estando en vuelo y estando absolutamente quietos ahí. E incluso después se les llena pues el pico aquí de néctar, como lo ven, de estar poniéndolo pues tanto y haciendo pues la labor de polinización, que también es una de las funciones de los colibríes. Entonces esto pues es una maravilla verlos hacerlo y además pues para efectos de las fotografías saber a qué ramita o a qué flor les gusta ir para poder esperarlos ahí y tomar las fotos es todo pues una fantasía. Aquí tenemos otra fotografía que publiqué en estos días de una disputa entre un rumbito uchi blanco hembra y una hembra de esmeralda occidental, y ellas suelen hacer estos enviones cuando hay otro individuo en su territorio, o sea pues otro colibrí o otro tipo de ave, inclusive pues le hacen estos movimientos de enviones, diría yo, arreones a gran velocidad, tratando de intimidarlo y hacer que se vaya. Pues es una fotografía que logré ahí en el Peñol hace poco tiempo, en donde se ilustra pues este par de damitas disputándose ese terreno. La Mulsant, que es esta que vemos acá, el rumbito uchi blanco hembra, está aferrado a la rama y simplemente está pegado ahí, de ahí no se suelta, y el otro lo ronda con enviones y ella simplemente se defiende apuntando el pico hacia donde viene la otra hembra. Es realmente maravilloso observar los colibríes en estas disputas por territorio y demás, porque realmente le dan a uno unos shows irrepetibles. Bueno, Pablo, no sé hasta ahí con respecto al tema de los patrones de vuelo, ¿alguna otra apreciación? Sí, hay algo que pasamos desapercibido casi siempre sobre el comportamiento y el vuelo, es que uno asocia el vuelo, puede ser a buscar alimento, estar como llamamos forrajeo, desplazamiento, en general entre áreas, pero el vuelo también sirve para el despliegue. En el caso, por ejemplo, de los colibríes, no hay mucha evidencia en colibríes tropicales, pero hay colibríes en Norteamérica, una especie en particular, que él se percha, sale volando, se tira así rápido y cuando baja, abre la colita y se pone en un ángulo particular y es como produce un sonido, como si silbara, pero eso se llaman sonidos mecánicos, es decir, puede crear sonido a partir de las plumas moviéndolo.
Eso es una estrategia de un sonido mecánico para comunicación o cortejo. Hay otras aves, por ejemplo, los saltarines o manaquines, que ahora no están arriba, sino que están dentro del bosque, tienen unas perchas y tienen las plumas de las alas modificadas, tienen engrosadas la parte central de la pluma y ellos mueven las alas hacia atrás y pegan las alas, tienen como una especie de engrosamiento y lo hacen tan rápido que eso genera un sonido como pa, 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 pa. Es muy rápido, es imperceptible al ojo, necesitan cámaras de alta velocidad para ver esto. Entonces hay muchas cosas que se nos salen, que no podemos detectar y ver con nuestros sentidos y tienen que ver muchas con el plumaje. Despliegues, cortejos y en el caso, por ejemplo, como Carlos nos mencionó, muchas aves rapaces tienen el plumaje modificado y el vuelo, en particular las aves nocturnas, las lechuzas y los búhos, el plumaje es suavecito, si uno lo toca es así, es como si fuera un algodoncito, porque ellas necesitan que no generar resistencia ni ruido, entonces cuando vuelan también tienen estructuras, las plumas son muy especializadas y su vuelo para no hacer ruido, para que pueda tirarse, agarrar un ratón o su presa y no ser detectadas. Algo fascinante con respecto al vuelo de identificación de las lechuzas o los búhos es que tienen un oído más arriba que el otro, eso les permite escuchar y triangular la posición, les ayuda a identificar las presas más fácil. Entonces, con respecto al vuelo hay de todo, hay cortejo, hay desplazamiento, hay alimentación casi siempre, pero hay cosas que se nos escapan, hay juego también, que parecería increíble, y hay otros comportamientos, por ejemplo, muchos están haciendo cosas activas con su vuelo, como robar plumas de otras aves, y esto implica una cantidad de estrategias fascinantes. Lo más avanzado y lo más elegante, digamos, de desplazamiento y movilidad son los colibríes, como dijo Carlos, no hay un ejemplo como esos en otro grupo de organismos, y el vuelo de los colibríes depende también de cuánto oxígeno hay. Entonces ustedes esperarían que los colibríes de las tierras más bajas o de tierra caliente tengan menos problemas, pero cuando suben en la montaña hay menos oxígeno, los colibríes tienen un vuelo y un aleteo más fuerte, para que también cuando estén pajareando y estén, digamos, en sonzón, en las partes altas, traten de observar eso. Muy bien, Pablo, excelente. Veamos un poquitito entonces, entremos, ya salgamos un poco del vuelo, recomendarles siempre que observen mucho las aves en vuelo, que es un espectáculo maravilloso, especialmente ese de los colibríes, pero veamos un poquito el ciclo de vida, porque de ahí va a partir también un conocimiento de diferenciar las aves, porque dependiendo de la edad, del sexo, del estado, si es que están en un estado reproductivo o no, pueden tener diferente coloración o diferente forma, etcétera, que debemos aprender a identificar. Entonces, tenemos el ciclo que arranca en el huevo, luego está el pichón o el polluelo, luego está el volantón, que se reconoce porque siempre está como tembloroso, como con frío, y siempre está siendo visitado pues, por sus padres para darle alimento. Luego está el juvenil, que todavía no tiene la coloración final, y luego está el adulto inmaduro, y luego está el adulto ya maduro reproductivo, que ya empieza pues a colectar material para emparejarse y poder cerrar otra vez el ciclo. Este sería pues como el ciclo típico de un canario, un Cicalis flaveola, un canario coronado o costeño, que también lo llaman. Y miremos acá, por ejemplo, entonces aquí podemos ver que cualquier desprevenido por decir, ay, no, me vi un pájaro nuevo, una ave nueva, miren que esta era blanca y esta era amarilla, entonces son diferentes. No, no son diferentes. Este simplemente es un juvenil que apenas está empezando a tomar la coloración típica del canario, pero al inicio la naturaleza es sabia y él está con una coloración más neutra, más grisosa, más blanca, para poderse camuflar mucho mejor, porque todavía está muy expuesto a depredadores y demás. Entonces, de esta manera él se camufla más fácil en el entorno que que es totalmente amarillo, y por tanto, él, a medida que va tomando experiencia y va haciéndose más adulto, pues ya va cambiando su plumaje para poder empezar con el color ya así a adoptar otras actitudes diferentes a simplemente la protección. O sea, puede ser, como decía Pablo ahora, para el cortejo, o simplemente pues porque ya ese es el aspecto típico que tiene el ave por diferentes razones, pero pues para que entiendan que muchas veces nos equivocamos y nos preguntan, por ejemplo, me han preguntado de muchas aves que si tiene leucismo,
que porque está muy blanca. No, no, a veces no es eso, es que simplemente está en una edad muy temprana y apenas está empezando a tener la coloración típica. Veamos aquí incluso que en la guía, por eso es importante que ustedes se hagan una buena guía. Esta última guía de ayer, no es que yo sea pues hincha de ayer, hizo hincha pues, pero hay muchas otras guías que lo tienen. Miren que aquí explica muy bien, la J significa juvenil y este es el adulto, que pues no son naves diferentes, simplemente es que como está pasando acá, están en una etapa de la vida diferente. ¿Ya? Carlos, ¿Ya? hay algo muy Sí. importante, sí, y es que ustedes como observadores novatos o los que están iniciando, digamos que la discrepancia más rápida que uno se encuentra es, ve, el ave no parece como aparece en el libro, no es del mismo color. Entonces, entren con eso de que el libro está en 2D, rara vez refleja la realidad, hay unos que sí, porque las aves tienen vidas y su coloración y su plumaje depende de muchas cosas. En este caso es un buen ejemplo. Miren que estas aves tienen colores amarillos, esos colores se llaman, o ese tipo de coloración se llama por pigmentos. Entonces, si el ave no obtiene suficiente comida que tengan los pigmentos, pues va a perder su coloración típica, que es algo que uno ve en general con los rojos, con los naranjas, que están como medio desteñidos, es clave en ese sentido. Entonces, hay que anotar, hay que ver, hay que observar, porque no siempre va a coincidir con la guía, uno, y dos, su plumaje final depende de muchas cosas, de que también le fue consiguiendo alimento, de en qué condiciones están sus plumas. Las plumas se desgastan, se cambian cada año y eso es clave para uno poder ver el plumaje definitivo. Es como usted le crece el pelo, se lo corta y ya luce distinto. Lo mismo con las plumas, se cambian, se desgastan y eso tiene un impacto en el color y en la identificación. Excelente, Pablo. Sí, miremos por ejemplo muy típico del estado, es decir, si estamos en época reproductiva o no. Entonces, esta actitis macularius, o sea, este andarrios manchado, se llama manchado porque en época reproductiva miren cómo se mancha. Pero uno podría decir, no, ve, tengo un Leifer. Leifer le dicen, pues, ustedes saben, al ave que uno ve por primera vez, ¿cierto? Entonces, nunca lo había visto, siempre lo he visto así, pero vea, lo vi así, es otra ave. No, no es otra ave, es la misma. Pero esta es importante entender que ha sufrido un cambio en su plumaje para entrar en la época de reproducción o de, digamos, de enamoramiento de sus parejas. Entonces él se disfraza, se pone, lo llamo yo la ropa de cortejo, pues, o de su momento, pues, ahí de impresión de las hembras, ¿cierto? De llamar la atención. Entonces, allí es importante que entendamos que, y no vamos a poner todos los ejemplos, porque de estos hay muchos, simplemente pues para ilustrar el tema de, también pasa, por ejemplo, con el degollado, con el Celticus ludovicianus, ¿cierto? Que también esa coloración rojiza en el pecho se torna mucho más fuerte cuando está en época reproductiva, y así algunas especies que tienen pues esa característica, sobre todo aquellas que tienen algún nivel también de dimorfismo. Este es un concepto interesante que lo tengan en cuenta para que también, si la guía no es muy completa y no tiene los dos casos ilustrados, pues es evidente que no les va a coincidir la foto en algunas épocas del año porque está con un atuendo diferente dependiendo de la época. Miren, en este caso el dimorfismo sexual de una Stilbnia, antes llamada tángara, este caso es la Inei, o la tángara capirotada, es muy común en el oriente aquí de Antioquia, muy fácil de ver, pero miren la diferencia que hay entre el macho y la hembra. O sea, son en su forma muy parecidos, pero la hembra es mucho más clarita, generalmente típica por un verde claro, el otro es con azul y verde, y pues esto es pues, lo que llamamos el dimorfismo sexual. De esto también haremos un programa especial solamente de aves que presentan este caso, pero es para que lo entiendan que para identificar las aves hay que entender que algunas tienen diferencia entre el macho y la hembra, y que entonces no son especies diferentes. Hay otras aves que son exactamente iguales, no se puede identificar fácilmente cuál es el macho de la hembra porque son prácticamente iguales. Miremos este caso típico, por ejemplo, de una bufonia lanirostris, una bufonia gorria amarilla. Miren la hembra aquí, lástima esta foto no la debía elegir, pero bueno, está un poco está saturada, perdón, está sobreexpuesta. Pero digamos que esta hembra es de este color oliva, que tiene aquí este juvenil. Mire que este es un juvenil macho. ¿Por qué macho? Porque está empezando a colorar negro. La hembra es muy oliva toda, el macho sí está muy contrastado, amarillo con negro. Y miren, por ejemplo, aquí, en este caso, cómo
como el juvenil, que es el macho, empieza a tornarse negro, negro azuloso, negro pues lustroso, llamémoslo así. Ale, usted me va a matar ahí con ese lustroso, pero bueno, no sé cómo más decirlo. Negro, ¿está bien o no? Me gusta esa palabra, pero ahorita hablamos de eso. Espera, sigue. Listo, Termina entonces ahí. aquí vemos que perfectamente cualquiera podría pensar que son tres especies diferentes, pero no lo son. Este es el macho, la hembra y el juvenil. Miremos este caso típico también, exactamente lo mismo con esta piranga. La piranga vieja que vuelve y aparece, pero es que es muy interesante porque en este momento casualmente se están comenzando a ver ya los juveniles machos coloreando rojo, ¿cierto? Cambiando su plumaje a rojo. Es decir, este nació con un plumaje de un color similar al de la madre o al de la hembra, ¿cierto? También, vuelvo, insisto, porque el rojo es muy vistoso, entonces nace, está pequeño, pues tiende a camuflarse más entre la naturaleza, ahí es donde digo yo que la naturaleza es sabia, y mientras está juvenil, pues se protege más fácil teniendo un color más neutro que tan vistoso como el rojo, pero rápidamente tiene que ir cambiando su plumaje, ahora están rápidamente llenándose de energía, comiendo muchísimo para poder emprender el viaje al norte. Recuerden que hablábamos que era migratoria. Entonces, miren, en este es el precisamente mes en donde podemos ver, antes de que en abril comiencen a regresar, pues a ver si emprendan su viaje al norte. Entonces, aquí están precisamente estos juveniles cambiando de color justo en esta época, de manera que es una época muy interesante para apreciar esta especie. No sé, ibas a decir algo, Alejo, entonces, sí. Qué pena. Puedes devolverte dos filminas o diapositivas. ¿Ahí? ¿A esa o a cuál? Otra. Esta. La Stirnia hainei. Es una maravilla. Yo creo que es importante que así como intentamos pronunciar el latín como un latino lo pronunciaría, pues los nombres que no sean latinos propiamente hablando hay que pronunciarlos como su hablante o su dueño los pronunciaría. Esto, el Hainei procede de un apellido alemán que es Hein. Entonces se pronuncia el Hein como lo pronuncia el dueño o el hablante propio o nativo, y luego lo latino como latino, ¿sí? Hainei. Y el acento en la primera sílaba que sería Hein. Si pasas a la siguiente, la eufonia, dijiste Lani Rostris, pero fíjate que tiene dos i's. En latín todo debe pronunciarse, ¿sí? Entonces sería Lani Rostris. Era esas dos Bien, cosas. Alejo, excelente. Por eso te tenemos ahí, porque todos aprendemos del tema. Con mucho gusto. Muy bien, muy bien. Bueno, continuemos aquí rápidamente y vuelvo, insisto, con esta especie porque ahora habíamos hablado solamente de la diferencia en el pico entre lo que es la piranga vejera y la piranga bermeja. Y miren aquí, por ejemplo, lo que les decía, mire la hembra, es decir, prácticamente uno ve estas dos especies con un lapso de 10 minutos una de la otra y uno piensa que es la misma, ¿cierto? Sobre todo si está iniciando. Entonces, ahí vuelvo, insisto, es el pico la diferencia y claramente recordarles que por el efecto migratorio esta va a estar solamente de octubre hasta abril con nosotros y luego se van, y las que quedan son estas. Entonces a veces incluso hay gente que nos dice en los grupos, mire, esta es una piranga vejera quedada, no migró todavía, vea, esta está como dormida, no sé, no, estamos hablando en ese caso de una piranga bermeja que está todo el año. Entonces no confundirlas para que entendamos la forma de identificarlas claramente y no cometamos el error de confundirlas. No es fácil, pero bueno, es parte de la destreza del buen pajarero. Bueno, vamos a hablar un poquito del hábitat. Voy a correr un poquito acá. Este es un tema básicamente, o sea, muy básico. Aquí me va a perdonar Pablo, yo sé que Pablo me va a matar aquí con esta clasificación, pero en realidad estos no son los ecosistemas típicos que un biólogo consideraría. Estos son, digamos, que los que tenemos acceso a guías, vemos que son los entornos más típicos en donde se clasifican las aves. Entonces, entornos acuáticos, no importa si es marino o de agua dulce, ¿cierto? Terrenos abiertos en general o praderas, donde hay algún tipo de hierba alta o pasto alto, que se llama herbazal. El matorral, donde ya pues está bastante tupido, de baja altura, pero que hay suficiente matorral. Por eso insistimos mucho en que la gente no tumbe o no corte el matorral en sus predios, porque lo ven relativamente feo, no les gusta mucho. El matorral es uno de los entornos más apreciados para poder tener aves disponibles. Ahí anidan, ahí pues, básicamente están mucho parte de su vida las aves entre ese matorral.
y los bosques o selvas, que también se puede dividir, claramente pues hay muchos tipos de bosques y selvas que clasificar, digamos que los ponemos en uno solo, que es donde hay pues, ya árboles grandes, una vegetación pues, bastante nutrida, bastante poblada de árboles, en donde pues hay cierto tipo de aves que viven allí. Entonces miren, vamos a hacer pues un resumen, porque como les digo, aquí hay muchos más entornos que podría uno sacar, o ecosistemas, pero digamos que tipifiquemos estos. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, en el acuáticos, las garzas, en este caso pues la de alba o la garza real. Tenemos también martín pescador, ¿cierto? En este caso pues tenemos aquí un clorocerile, no, este es un megacerile, este no es, no, este es megacerile, este es no me acuerdo cómo es que se llama, ayúdame Pablo, este es megacerile alción, que es el norteño, ¿cierto? Este muy bonito, pero también de entornos acuáticos. Voy a ir muy rápido. Miren aquí, por ejemplo, lo que yo les hablaba de esta alcaraván. Miren las protuberancias que tiene, son como si fuera un avión de guerra. Mírenlo ahí. Pues, terrenos abiertos, es muy común. Recuerden como les hablé de cómo ponen sus huevos pues, a campo abierto. También tenemos pues, los buitres o los gallinazos que están pues, obviamente, sí, pues, sobrevolando terrenos abiertos. En el herbazal pues, típicamente están los espigueros, los semilleros, en este caso pues, el espiguero capuchino, en este caso pues un chirirí o una atrapamoscas, que es interesante mencionarlo porque a veces lo confundimos fácilmente. Si uno ve que hay una atrapamoscas pues, con este aspecto de lo que llamamos chirirí, pues a veces lo confundimos, pero este siempre está comiendo del piso, pues se llama siriri huellero o siriri del ganado, tirano del ganado, está siempre correteando por el piso, comiendo del piso, entonces ahí es donde no tiene ese patrón de vuelo de pararse en una percha y lanzarse desde ahí, como mencionamos, entonces por eso se puede identificar a pesar de que sea muy similar a otros atrapamoscas. En este caso del matorral, que es bien difícil de ver o pues relativamente difícil, no sale fácil, para fotografías no es tan fácil, que es Sinalaxis azarae, o ¿cómo sería ese azarae? Bueno, no sé, yo soy malo para eso, Alejo, pero pues es el famoso piscuis, que es una onomatopeya de su canto, lo escuchamos siempre, piscuis, 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 tú no sabes que está ahí, pero vaya pues sáquenlo para la fotografía, entonces ese está pues metido dentro del matorral, y por ejemplo, que también suele anidar en matorral, que es pues el famoso toche, que era el que hablábamos ahora, el toche enjalmado. Y en los bosques, ya donde hay árboles, pues tenemos aves como esta, como el carriquí de montaña, el Cyanocuras incas, o los carpinteros, pues por hablar de aves más comunes, porque claramente en los bosques es donde están las aves más complejas de ver, porque los bosques pues son normalmente oscuros y difíciles de acceder. Entonces, los carpinteros pues, requieren de un tronco para poder hacer sus nidos o buscar su alimento, y generalmente son troncos gruesos donde hacen pues, su nido, no como ese tronquito, esa rama donde está este de la derecha, sino que son probablemente troncos mucho más robustos y más grandes. Entonces, miren que uno sí puede empezar a descartar muchas aves simplemente porque no están en el ecosistema adecuado, y entonces eso ayuda a la identificación para poderlas ir clasificando rápidamente. Miremos también de acuerdo a la alimentación, entonces también uno puede clasificar las aves y puede ir identificando de acuerdo a lo que come, como nos contaba ahora Pablo. Entonces tenemos aquí seis clasificaciones: los frugívoros, que comen fruta; nectarívoros, néctar; carnívoros, carne; granívoros, grano, semillas; insectívoros, probablemente los insectos; y los omnívoros, que a veces no los tenemos en cuenta, y que es aquellos que comen varios de estos, al menos tres de estas otras categorías, que son los omnívoros, y ahora vamos a poner unos ejemplos. Caso de frugívoros, por ejemplo, todos los pericos, loros, guacamayas, etcétera, son frugívoros. En este caso, Grottoyeris jugularis, periquito bronceado, o las estilmias, también las tángaras, que también son frugívoras. Ahí vemos una estilmia vitrolina pues comiéndose un huevito de monte. Los nectarívoros pues tenemos desde los mieleros, que es el mielero común, o los colibríes, pues que hay, como vieron, bastantes especies. Los carnívoros, como este sí es Megacerile torquata, que este es el martín pescador mayor, o el más grande que hay. Entonces, claro, carnívoro porque está siempre pescando, o sea, come peces.
pero también por ejemplo, que lo mencionaba también ahora Pablo, que es el famoso cernícalo americano, o el Falcus parverius, que es una rapaz muy hermosa también. Ahí está comiendo un ave que atrapó y se la está comiendo ahí en esa percha. O de hecho creo que está de paso, no se la está comiendo, alguna parte la estaba comiendo, se espantó y va a parar ahí de paso. Y ahí le agarré la foto. Los granívoros, que por ejemplo hablábamos del canario ahora, del ciclo de vida del canario coronado, Cicalis flaviola, en este caso pues es granívoro. También todos los espigueros o semilleros, en este caso pues el espiguero ladrillo. Estos insectívoros, que también lo mencionaba ahora Pablo, que es el Cirirri tigereta o el Tyrannus sabana, que también es insectívoro, muy bello. O estas reinitas también, que comen arañitas, pequeños larvas, etcétera, en los troncos. En este caso puede ser esta que le llaman la cebrita, o la reinita rayada. Y aquí tenemos estas pollas, que también son omnívoras porque comen pues, no solo plantas, sino también pequeños anfibios o animalitos que van tomando ahí en la superficie del agua y demás. O que es muy común, que todos lo reconocemos, que es el famoso pinche o gorrión copetón, Sonotrichia capensis, que come pues grano, come insectos, come fruta. Entonces por eso pues también se clasifica como omnívoro. Entonces es importante que vayan identificando ustedes estas clasificaciones, porque a veces uno ve aves parecidas y uno ya los logra es más clasificar dependiendo de lo que los vio comiendo. Por eso es tan importante lo que mencionamos ahora, de que estemos muy atentos qué come el ave, porque nos ayuda mucho a su identificación, así que le estamos viendo comer. ¿Ya? Bueno, eso con respecto a los alimentos. Como estamos un poco atrasados y ya prácticamente se nos terminó el tiempo, voy a avanzar rápidamente en estas últimas. Identificación por el tamaño de las aves. Este es un caso muy particular, hay algunas otras especies. En este caso tenemos pues este guacomanglero, en donde el macho es levemente más grande que la hembra, ¿sí? No vayan a creer que esto es muy común, es decir, las aves casi siempre tienen el mismo tamaño. En este caso, el macho excede el tamaño de la hembra. Y aquí está un juvenil, no vayan a creer que esta es la hembra, este es un juvenil solamente para que identifiquemos aquí la diferencia de colores. Pero miren este otro caso, la hembra excede en tamaño al macho, en el caso de las piguas, o la que llamamos el milvago chimachima, la famosa pigua, pues, que es una rapaz. Generalmente pues la hembra no necesariamente es que tenga el tamaño más grande, pero sí el peso, sí es sensible más grande. Aquí vemos por ejemplo que el macho tendría 330 gramos en promedio, la hembra 360. Entonces no es fácil, porque si los ve uno solos, pues ahí sí no hay forma de comparar, pero a veces los vemos así como en esta pareja y uno pues claramente ve que hay uno un poco más robusto que el otro. Y en ese caso pues podría identificar cuál es la hembra. En este caso acá a la izquierda tenemos un juvenil también, para que también nos preguntan mucho, que no sería pues el caso por sexo, sino por el aspecto, que sería por el estado o la edad que tiene. Este es un juvenil que apenas está llegando pues al plumaje o a la coloración que tendría como adulto, apenas está empezando. Entonces, a veces nos dicen, ¿y esta cuál es? Porque no está en el catálogo. Es porque el catálogo probablemente no tiene identificado el estado temprano de esta ave, entonces por eso a veces no nos coincide con ninguna de los catálogos. Eso es importante conocerlo. Aquí, por ejemplo, tenemos estas dos fotos también. Pasa mucho en los colibríes. Miren, por ejemplo, este macho de silfo celeste. Miren qué belleza, y la cola es muy larga, pero la hembra, esta es una foto de Rodrigo, es de cola muy cortica y además de aspecto muy diferente. Entonces, no parecería que estos dos son pues amigos, pero son la misma especie y simplemente tienen una forma y un tamaño muy diferente. Igual vemos por comportamiento, que es otra forma de clasificar las aves, no solo por el tamaño, sino por el comportamiento. Por ejemplo, este espiguero saltarín, esta Volatinia jacarina, es muy interesante porque a veces vemos una ave que está saltando en la misma percha. Entonces ella está en la percha, brinca incluso hasta más de 1 metro y vuelve y cae. Y en el brinco hace un sonido como le dicen, tiene un nombre vulgar también, algunas personas le llaman chirrí, pero es precisamente una onomatopeya del sonido que emite. Entonces dice chirrí y brinca, chirrí y brinca. Entonces es muy interesante verlo, que es este espiguero que vemos acá, que es muy bello también, pero que tiene ese comportamiento en particular. En este caso, por ejemplo, atrapamoscas cuidapuentes o el Sajornis nigricans, tiene un tic, que es como ven acá, o mueve la colita para arriba y para abajo. Entonces, si bien es negro, que ya de hecho es una buena señal, siempre está a borde de fuentes de agua, por eso se llama cuidapuentes o guardapuentes,
y tiene ese comportamiento de batir la cola, como ven acá en esta foto. Aquí está abajo y un segundo más arriba y vuelve y la baja, entonces la va batiendo. Entonces uno dice, ah, no, si está a distancia y no lo puede penetrar, y uno solo con el movimiento de la colita puede darse cuenta que es esta especie. Entonces también es de ese tipo de aprendizajes que hay que adoptar. Este, por ejemplo, tiene un tema de los que nos hablaba ahora Paulo, y es que mire cómo voltea la cabeza para poder tener una mejor percepción del entorno. Entonces es como tierno, pero eso es típico de esta especie y de este atrapamoscas, que podría confundirse fácilmente con un siril común, pero si ustedes lo ven, él va a estar mucho más tranquilo que un siril común, y adicionalmente va a empezar a mirarlo a uno volteando la cabeza de un lado para el otro, precisamente mejorando la capacidad o la percepción del entorno donde está. Y entonces uno mismo se da cuenta que en vez de ser un siril común es un atrapamoscas montañero, y entonces lo identifica rápidamente. Entonces estos son temas por el comportamiento, que son aprendizajes que no están muy fáciles de entender en los textos, en los libros. No hay espacio pues para describir todo eso en los textos, pero si uno como pajarero se va dando cuenta y entonces lo va identificando, entonces rápidamente uno ya sabe cuál atrapamoscas es por ese comportamiento típico. Hablábamos de este más adelante, que es cómo identificar este atrapamoscas, porque siempre está comiendo del pasto del piso, pues también es esa otra forma de identificarlo. Este, por ejemplo, cuando uno está en un bosque o algo y está oscuro, pero tiene ese tic, yo lo llamaría un tic, que es ese movimiento intempestivo de la cabeza hacia adelante, como si estuviera martillando en falso, como martillando el aire. Es porque los carpinteros no solo hacen ese movimiento cuando están enfrente del tronco, golpeándolo, sino también porque guardan como ese movimiento típico de ellos, e incluso están permanentemente moviendo la cabeza como si estuvieran ejercitando el cuello para poder volver a hacer el martilleo, pues martillar el tronco. Pero incluso en funciones donde, como acá, no hay un tronco, él puede estar moviendo la cabeza. Entonces uno a distancia se da cuenta que es un carpintero versus otra ave, porque está en un entorno oscuro. Entonces ese tipo de comportamientos uno los puede aprovechar. En este caso, por ejemplo, esta que simula tener un mayor tamaño, levantando el ala, miren esta tortolita rojiza, ella lo que hace es que intimida a la otra, decirle no se me acerque o no se coma mi comida, que yo soy más grande y tengo derecho al espacio. Entonces adoptan este comportamiento muy típico incluso de otros animales, de hacer parecer que son más grandes para tener cierto privilegio frente al acceso a la alimentación, ¿cierto? Otras veces lo utilizarán otros para cortejo, y las alas pues las utilizan las aves, como decía ahora Pablo, no solo para volar, sino para muchas cosas. Pero en este caso, miren que este es un caso que utilizan el ala no para volar, sino para un gesto de intimidación. En términos de comportamiento está, por ejemplo, este otro, y qué pena que vaya tan rápido, pues por efectos del tiempo. Este, por ejemplo, es este Molotrus bonariensis, es un ave que la llaman parasitaria, llamamos un chamón común, y este le encanta poner los huevos en otras especies, como es el caso del copetoncito. Entonces puede llegar a suceder que el pichón que el copetón crió no era el de su huevo, sino el del huevo de este otro que le parasitó el nido. Entonces acaba criando un pichón el doble del tamaño. Entonces este escenario es fácil de ver, incluso no solamente con esta especie, sino que también lo hacen con turpiales y lo hacen con otras especies a quienes le parasitan el nido. Entonces este es muy conchudo, por decirlo. Por eso es que a mucha gente no le gusta, porque pues, de alguna manera pues, se aprovecha del esfuerzo, no solo de nido de los otros, sino de la alimentación. Obviamente para que puedan hacer esto tienen que tener una alimentación muy afín, para que pues claramente la alimentación que le ofrezca el padrastro, llamémoslo padrastro o madrastra, pues sea suficientemente buena para ese pichón, para ese volantón, pues ya no es pichón ahí. Listo. No sé hasta ahí, Pablo, ¿algún comentario? Sí, parece un poco injusto, pero esa estrategia de algunas aves es una estrategia más reproductiva, está muy extendida por todo el mundo. Esta es una estrategia, digamos, sencilla, pero en África hay aves que parasitan los nidos de otras aves y que han mimetizado de una forma fascinante todo, el tipo de huevo, mimetizan cantos. Entonces creo que es más una oportunidad de ver cómo algunas aves sobreviven, porque como bien dices tú, hay una idea generalizada de que son malas, que son conchudas y que están ahí haciendo algo malo, pero no, esa es su estrategia y está muy, muy extendida. Entonces,
pues los chamones no saben hacer otra cosa que poner los huevos en los nidos de otras aves. Entonces, para que lo tengan en cuenta. Correcto. Muy bien. Veamos aquí, ya para terminar también, según los colores. Entonces, hay aves en donde tienen unos colores muy diversos, como es el caso de estos espigueros o semilleros que vemos acá. Este capuchino, este cari amarillo, este ladrillito y este que ya le habíamos hablado, que es el saltarín. Entonces, en los machos es relativamente fácil saber qué especie estamos viendo. Pero si miran ustedes las hembras, ups, aquí se puede empezar a enredar. Y si bien en esta presentación se ven relativamente similares, aquí las puede uno casi que identificar, pero en el campo no. Y si las ve aparte, no. Entonces aquí la recomendación es, cada que vean un espiguero que tenga esta forma muy neutra, generalmente va a ser la hembra, no todas las veces, pero muchas veces va a ser la hembra, y traten de ver con qué otro espiguero están al lado, porque ellos conviven en grupos. Entonces, para poder saber si esta es la hembra de este ladrillo es porque estaba al lado de ese, si no va a ser muy difícil después que pregunten en un grupo que se las ayudemos a identificar, porque realmente son muy parecidas. Mire, por ejemplo, en la guía de ayer, aquí me tomé la libertad de tomar la foto, miren la cantidad de hembras que hay aquí. Esto es una locura, todas son igualiticas. Entonces, imagínense uno en campo, ¿cómo hace pues para saber si no es porque la vio acompañada del macho, que sí es más visible cuál es, y la pueda clasificar? Entonces, para que entiendan que hay aves, sobre todo hay unas atrapamoscas que solo se diferencian por el canto, la forma es exactamente igual, y hay 5, 6, 7 especies de ciertas familias que no es posible por una fotografía identificarlos. Este caso de la eufonia es otro, por ejemplo, por el color algún detalle. Miren, por ejemplo, acá tenemos una eufonia lanirostris, como dice Alejo, ahí con la doble I. Esta se da mucho aquí en Medellín, en los balcones, canta hermoso, es la que llamamos normalmente la calandria. Y esta otra que es muy parecida, y uno podría decir que prácticamente es la misma, pero esta es la Trinitatis, que es la eufonia de Trinidad, que se ve mucho a alturas mucho más bajas. Por ejemplo, en la costa se ve más común esta que esta. Entonces, a veces el canto la delata, que es muy diferente, pero miren que esta tiene, por ejemplo, el pecho con una manchita negra. Esta no. Entonces, claramente uno ya sabe que es diferente, pero miren que en la guía tenemos estas muy bien diferenciadas, que son las que tenemos acá, pero igual a esta Trinitatis tenemos 1, 2, 3, 4 que son prácticamente iguales. Entonces, ¿cómo las identificamos? Y esto es una de las cantaletas que ustedes escuchan en el grupo, y es, díganos dónde tomó la foto y ojalá a qué altura. Porque si no nos dicen eso, miren lo que tenemos aquí en el mapa, ¿cierto? O sea, ellos, por eso en las guías aparecen los mapas y nos damos cuenta que solo es esta especie porque es la única que está en la costa norte de Colombia. Las otras están en el oriente, en el oriente, en la cordillera central o en el sur del país. Por lo tanto, solo esta está en ese lugar. Entonces, si no sabemos cuál es el lugar, prácticamente va a ser muy difícil saber cuál es la eufonia de la cual nos están enviando la foto. Bueno, aquí hablamos un poco ya de la vocalización, y es que las aves no solo hay que verlas para saber cuál es el ave, también se pueden escuchar, y dentro de las vocalizaciones tenemos lo que son los cantos y los llamados. Los cantos son aquellos que son como un trino gorjeo, o sea, que tienen una composición compleja del sonido que emiten, o sea, muy melodioso, que nos suena muy bello, y hay otras que simplemente son unos, llamémoslo vulgarmente, unos llamados, reclamos o chillidos, que son sonidos cortos y simples, pero muy contundentes, como es el caso de esta pigua, esta rapaz, que emite pues repetidamente un sonido muy simple, pero muy fuerte. Entonces, eso también nos ayuda a identificar las aves, bien sea por su canto o por sus llamados. Y hay aves que incluso este mismo cucarachero común, tiene un llamado que es muy distinto a su canto. Entonces, a veces uno le escucha un como un matraqueíto, ese es el llamado. Pero ya cuando emite su canto al inicio de la mañana o al final de la tarde, es totalmente diferente. Entonces, hay que aprenderlos a identificar. Aquí tenemos también un gavilán que hace exactamente lo mismo. Y este turpial que también tiene un canto muy hermoso, un sonido muy melodioso, que es este caso, pues el turpial montañero. Bueno, ya llegamos pues al final, solamente para decirles que miren todos los temas que nos falta por cubrir, ¿cierto? En este caso por el comportamiento de las aves voladoras y no voladoras, las diurnas y nocturnas, ocultas o expuestas, confiadas y ariscas, y una cantidad de temas que nos faltan. Y también por la adaptación, o la capacidad de adaptación, las aves que están en peligro por riesgo de extinción, las protegidas o condenadas por ley, es un tema interesante, donde hay algunas comunidades que han autorizado matar aves para, en Argentina, donde
la cotorra pues argentina o la lora argentina la han hecho que la maten porque está dañando todas las fachadas de la ciudad y hay demasiadas, entonces es una pena porque se llaman condenadas por ley. Las criadas o domesticadas, silvestres o silvestradas, nativas o exóticas, invasores o introducidos, estos son conceptos que nos ayudarán en un próximo programa a identificar las aves en el campo. De manera que este tema de identificación es interminable, pero eso es lo que hace tan espectacular y maravilloso este mundo en que estamos de las aves. Esto simplemente es una recomendación, es que hay múltiples y múltiples fuentes de informarnos, sean guías en PDF, métanse a internet y pongan guías de aves en PDF, solo pongan guías aves PDF y les va a aparecer de forma gratuita muchos catálogos. La herramienta digital de Merlin, de eBird, de Naturalista, otras, que uno puede, con esta PictureBird, puede poner una foto y le va a decir qué ave es, si la foto es buena. Y las guías físicas, que no dejan de ser súper importantes para no tener pues, registro en su casa ya con más calma y mucha más cantidad de aves registradas en ese caso. Y recuerden siempre que todos estos programas que estamos haciendo están apareciendo en nuestra página de Facebook, también en YouTube y en nuestra página oficial, en este caso YouTube, este caso es la página web de la SAO. Todas estas presentaciones quedan grabadas por si las quieren volver a ver o compartirlas con sus cercanos o que les interesen. Entonces ahí van a quedar grabadas, esta aparecerá ya en un par de días o mañana. Vero nos ayuda y aparecerá pues ahí disponible. Bueno, no sé, ahí ya terminamos con el tema de hoy. Como vemos ahí de este tema muchos otros que cubrir, pero pues esto ya es lo que cubre el día de hoy. Nos pasamos un poco de tiempo porque empezamos pues tarde también. No sé, Paulo, ¿alguna conclusión sobre este capítulo? ¿Algo que nos quieras aportar ya para finalizar? Quería terminar agradeciéndoles a todos, a Carlos y a toda la audiencia. Creo que, como bien dice, hay muchas generalidades, muy sencillo, muy por encima, y la tarea está en cada uno de aprender un poco más. Yo quisiera decirles que un tema fascinante fue el último de vocalizaciones. Podríamos tener múltiples charlas, porque cuando uno es observador de aves o estudioso de las aves en el trópico, la clave es saber los cantos. Y ahí es donde uno puede empezar a avanzar en distintos temas y digamos a decir, listo, ya conozco el cántico de este pájaro, puedo decir que ahí está con certeza. Entonces eso es bien importante, combinar tres cosas: observar con atención, tratar de no depender tanto de las guías, que son una ayuda, pero son una ayuda a tomar notas y aprender los cantos, que tenemos también muchas fuentes de información de cantos gratuitos. Y hay que hacer la tarea, hay que ser juiciosos. Identificar aves no es simplemente mirar en el libro y que se parece a lo que vio, sino que involucra un proceso muy chévere, pero juicioso de uno dedicarle tiempo. Entonces, gracias, y gracias a todos, a Verónica, Carlos, Rodrigo y Alejandro por este espacio, y bueno, quedo atento también a sus preguntas. Gracias, Pablo. Te tendremos aquí como invitado especial. Le voy a dar la palabra a Rodrigo, que nos tiene un mensaje especial sobre algo que tenemos disponible para ustedes y también para invitarlos en 2 semanas para la charla que él nos va a dar, que ya nos anunció. Dale, Rodrigo, adelante. No, yo solamente quiero hacer una anotación porque, como ustedes bien saben, nosotros aquí en la finca tenemos un programa de rehabilitación de fauna donde rehabilitamos muchos citáceos, principalmente pues loras y guacamayas. Y el dimorfismo, o para saber si es macho y hembra en este grupo de aves, es bastante difícil. Entonces mucha gente me pregunta, hombre, Rodrigo, ¿vos cómo sabes si ese loro es macho o hembra o esa guacamaya es macho o hembra? Yo les digo, vea, la única forma de saberlo es que las metamos en una jaula. Hay que meter la supuesta pareja en una jaula. Y ahí es muy importante la observación. Uno se tiene que poner a mirarlas. Y después de un ratico, la que más alegue es la hembra. Eso póngale la firma. Es la única forma de saberlo. Bueno, esto era simplemente para cerrar esta charla muy buena. Pues es mucho tema que hay que comentar al respecto. Les pido disculpas porque nos alargamos un poquitico, pero bueno, espero que la hayan disfrutado y los esperamos en 15 días para la charla tradicional del asado, que es el último jueves del mes. Así que los esperamos, donde vamos a hablar, conozca Colombia a través de sus aves, con una ruta del norte de Colombia. Vamos a hablar de esa ruta
con las aves que hay allí, los sitios donde hay que ir, etcétera, etcétera. Los espero en 15 días. Un abrazo para todos y les deseo una muy buena noche. Muchas gracias. Que estén bien, felicidades. Nos vemos pronto. Gracias. Feliz noche. Chao.